Ok, buenas noches a todos, ¿cómo me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Bueno, bien, permítame un segundito. Vamos a dar minuticos de conexión. Tengo 20 participantes. Bueno, ya vamos mirando. Que yo miro aquí algo también por este lado. No, por este lado también. Muy bien, gracias, Isaí. Saludo para todos. ¿Cómo les fue el día de hoy? ¿Qué tal la sesión del día de ayer en la mañana? Los que estuvieron. Estamos viendo ahí un Kiandiro. Bueno, vamos aquí a ingresar con el alterno. Listo. Bueno, voy aquí a compartir pantalla. Segundo, miramos aquí algo. Bueno, por ahora, excelente, Mauricio. Por ahora, preguntas que tengamos iniciando, las que voy preparando aquí el acceso. ¿Qué preguntas tenemos? Nos han quedado desde el día de ayer. De este lado vamos. Ok, aquí. Listo, la minimizada. Bueno, no hay preguntas, dudas, aportes de lo que hablamos anoche. De lo que hablamos ayer en la mañana, me refiero. Tenemos acá un segundo aquí, miro acá el chat, si hay algo por acá. Muy bien. Por aquí. Bueno, nosotros estamos hablando, vamos a repasar este temita que vimos ayer, el lunes, y tenía que ver con la desactivación de sistemas. Inclusive estábamos trabajando bueno, lo que vimos con Hyundai y lo que vimos con BMW, que estábamos trabajando con el BMW. ¿Listo? Bueno, entonces recordemos acá, aquí obviamente tenemos, recuerden el tema de Ready. Ready se da cuando son todas las condiciones de funcionamiento en el vehículo, está operativo para que el vehículo pueda funcionar. Sin embargo, nos devolvemos. Recordemos obviamente los temas de desconexión obviamente del vehículo, ¿no? Pues hablamos de cuando se desconecta el sistema a 12 voltios, es básicamente la idea, aquí es para reconectar, ¿no? Vamos a reconectar el sistema, ¿no? Entonces conectamos nuevamente la batería. A ver, cable. Avanzamos acá. Recuerden que ¿por qué se hace esto? Porque el alto voltaje es manejado por bajo voltaje, ¿no? Son temas de seguridad los que están manejando acá. Y esto que vimos fue el tema del Service Connector. Si recuerdan el Service Connector que hablamos, el conector de servicio está instalado en la batería. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que clica sobre el conector, entonces se instala. Obviamente luego lo bloqueamos, ¿cierto? Lo instalamos, que fue la prueba que le mostré en el Kia, digamos, aquí está aquí en el chat. A ver, ¿qué hay por acá? Nada en el chat. Listo. Ok. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, en el caso de los sistemas directos de Service Connector,
como el que estamos viendo acá en este vehículo, en esta batería, y como lo vimos en el Toyota y como lo vimos en el Kia Niro de la sesión del día de ayer, vamos a analizar pues, qué está pasando allá adentro. ¿Listo? Entonces, permítame un segundo. Voy a dejar aquí compartir un momentico. Voy a buscar un diagrama para que podamos ver eso, lo podamos entender. Vamos por acá y vamos por este lado de aquí. A ver, aquí tenemos una de apoyo, me parece importante que la podamos ver. Y vamos por este lado. Si hay alguna duda, pregunta por ahora, mientras que voy aquí conectando lo que quiero que ustedes vean. A ver, lo que pasa, bueno, lo que me preguntas con respecto a Challenger, ¿qué es lo que pasa? Ese dato como tal específico, de pronto no lo conozco, pero ¿qué es lo que sucede? Las marcas buscan para optimizar sus temas de producción, reducir obviamente los procedimientos de planta. Entonces, con la finalidad de que tú puedes encontrar que una marca puede tener diferentes plataformas de chasis y colocan diferentes modelos, obviamente para reducir los costos de producción. Esto obviamente puede ser algo ahora. Muy seguramente, pues como tienen proyectos para reducir el abuso de vehículos de combustión interna y pasarlo al eléctrico, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, el Challenger en Dodge es como si fuera el Ford Mustang de Ford o el Camaro de Chevrolet. Entonces, ya tenemos el E-Match, que es obviamente el de Ford. Obviamente que sería la evolución del Ford Mustang. Chevrolet pues ya está trabajando con sus modelos eléctricos y obviamente pues Jeep no se puede quedar atrás, Dodge no se puede quedar atrás con Challenger y sin dejar obviamente su espíritu como tal deportivo, pues obviamente muy seguramente lo pasa eléctrico, pero básicamente por eso, ¿ves? Bueno, ese aspecto es porque tienes muy seguramente, a ver, de como tal Rimac no lo he estudiado, pero muy seguramente la configuración que tú haces es tener un motor a cada rueda o un diferencial por cada rueda, que será muy parecido a lo que tú puedes encontrar en Taycan. En Taycan puedes encontrar obviamente que tienes cada eje tienes un motor y obviamente esos motores tienen pues cada uno enfocado en un diferencial. Ahora, el objetivo a futuro es que cada rueda como tal tenga tracción, independiente de las demás. Eso es lo que está buscando, ¿no? Son las mismas cosas. Tú puedes encontrar, que lo que pasa es que se llama conversor inversor, ¿ves? El término ya técnicamente es conversor inversor, ¿listo? Pero tienes que tener en cuenta cuál es la función. O sea, porque, ¿cómo así inversor? O sea, o ¿cómo así convertidor? Básicamente porque tienes energía que está en la batería en corriente continua y la conviertes a como sea trifásica para el motor. Y también tienes corriente continua de alta en la batería para darle corriente continua de baja como tal al sistema de 12 voltios. Pero pues lo importante es que entiendas cuál es la función y ya se das cuenta que en cada marca, pues como tal va a cambiar el nombre de las marcas. ¿Listo? Para que de pronto cuando veamos algunos términos, pues obviamente, pues digamos lo entendamos y de pronto no nos confundamos con lo que podamos llegar a ver. Espérame aquí, yo miro algo por acá para que veamos en el tema de los sistemas de desactivación cuando quitamos el Service Connector, qué es lo que estamos haciendo. Entonces, segundo aquí, a ver, por acá, para poder confirmar eso. Algo más, listo. A ver, estamos por acá. Esta no me sirve. Vámonos por este lado. Que me gustaría mostrarles algo para poder entender. Claro, el tema del Service Connector, en el caso del sistema directo, y luego hablamos lo que sea un sistema indirecto de Service Connector.
A ver, vemos por acá. Estoy aquí. Está por acá. No, está por acá. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Por este lado. Vamos aquí. Ujú. Vamos por acá. Un segundito que estoy acá. Descargando un material que quiero que veamos. Vamos aquí a descargar. Y vamos con esto. Listo. Ahora vamos por acá. Y vamos a ver si es que en este momento logramos ver algo. Buenas noches, Daniel. El Service Connector está ubicado, dice que Charit, el Service Connector está ubicado en la misma zona de maletero o difiere de modelo. Claro, difiere. Pone cuidado, ¿a qué difiere? Si es un vehículo híbrido, si es un vehículo eléctrico, también va a variar. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, podría encontrarlo. ¿Cuál sería el común denominador? Que en el caso de los vehículos híbridos que traen la batería dentro como sale el habitáculo del pasajero, que está bajo la banca de atrás, o que está en el baúl, vas a tenerlo dentro de la batería. Pero cuando la batería está debajo del carro o es un vehículo completamente eléctrico, no lo vas a encontrar directamente en la batería. Bien, y eso es lo que les quiero mostrar para que tengamos en cuenta. Cuáles como tal pueden ser las diferencias. ¿Listo? Vamos aquí a abrir, compartir pantalla. Denme un segundo y busco lo que les quiero mostrar. A compartir aquí. Entonces, por este lado, vamos a ver acá con este diagramita que está acá. Segundo. Si ustedes ven acá este diagramita que está acá, por ejemplo, en el caso, si ustedes se dan cuenta, en el caso, por ejemplo, del Hyundai, del Kia Niro que les mostré ayer, internamente esa batería tiene 64 celdas. Cada celda tiene 3,75 voltios. Multiplícalo por 64. ¿Cuánto voltaje les da? 64 multiplicado por 3,75. Yo voy avanzando ahí. Bueno, ustedes van haciendo las cuentas ahí. Aquí tenemos en el chat 240 voltios. Listo, muy bien. Entonces, por ejemplo, en ese caso, digamos que el nivel máximo de esa batería serían 240, ¿cierto? Y, por ejemplo, cuando estas baterías están sobre 3,3 voltios, multiplíquenlo por 64, ¿cuánto les da? 3,3 por 64. O sea, ese sería como el máximo voltaje, 3,7, 75, y el mínimo sería 3,3. Entonces, cuando está completamente cargada la batería, 240, y cuando está a un nivel bajo, llega a 211 voltios. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Esa batería en ese Kia Niro viene internamente con 64 celdas, las cuales están divididas en 4 bloques. Cada bloque tiene una capacidad de 16 celdas. Es decir, que si yo destapo la batería, no la voy a encontrar como la que tengo aquí atrás, que es una batería de níquel metalhidruro, que es la del Toyota. Aquí tenemos 28 celdas. Aquí en este Kia o en Hyundai tendremos 64 celdas. Pero ¿qué diferencia? Cada celdita de estas me da 3,75. En el caso de la que aquí le puse de pantalla en Toyota, cada celdita me da 7,2 voltios. Bien, entonces hagan como tal
Espérame un segundo. Aquí está Eduardo. ¿Qué me dice acá en el chat? Reviso. Sí, Eduardo, te aconsejo que mires la grabación del día de ayer. En el día hicimos una inspección a un Kia Niro híbrido. Entonces quedó grabadita como está en la sesión. ¿Listo? El vehículo. Para que la puedas ver y obviamente pues puedas analizar. ¿Listo? Para que te puedas complementar con el día de hoy. Entonces decía, esa como tal en el Kia Niro tenemos como tal química de batería ion litio, cada celdita 3.35. En el caso de Toyota, la que tengo atrás, cada celda 7.2. Aquí tenemos 28 celdas, 28, aquí tenemos 64. Entonces hagan la diferencia. Entonces 7.2 multiplicado por 28, ¿cuánto les da? Aproximadamente 201 voltios, ¿cierto? Máximo de esa celda va a llegar a por ahí 8 voltios. Entonces calculen obviamente 8 multiplicado por 28, ¿cuánto les daría? Entonces, 8 voltios de celda por la de 224. ¿Listo? 224 sería, digamos, el voltaje máximo de esta batería de níquel metalhidruro. Ahora miren, estas celdas tienen una capacidad de 6 ampere hora. Entonces, ustedes multiplican ese voltaje, que obviamente el compañero nos mostró en el chat, multiplican 224, multiplíquelo por 6, ¿cierto? ¿Cuánto les daría? Eso les daría la potencia en vatios hora. Entonces, para Toyota, 224 multiplicado por 6, ¿cuánto me daría? Vamos a ver quién está por acá. Ahora eso divídelo en 1000 y te daría 1.3 kilowatt hora. ¿Listo? Para de capacidad de la batería del Toyota. Ahora la misma operación vamos a hacerla para Kia. Entonces tenemos 3.75. ¿Listo? Multiplíquenlo por 64. Y aquí también cada celda tiene un aporte de 6 ampere hora. Entonces sería la sumatoria de voltajes, ¿cierto? 240, multiplícalo por 6. ¿Cuánto te da? Y ese resultado lo divides en 1000, ¿no? Para que nos den kilowatt hora. Listo, nos da 1440. Nos daría más o menos, o sea, la diferencia, de acuerdo a lo que ustedes ven en el chat, ¿cuánta es la diferencia en kilowatt hora que tenemos entre la batería del Kia Niro y el Toyota Corolla? ¿Cuánto es la diferencia? 100 vatios, ¿cierto? En promedio. Vamos a ver qué está en el chat. Listo, 100 vatios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes quieran evaluar una batería de un carro, bueno, un vehículo híbrido eléctrico, inclusive una batería convencional, toman el voltaje, lo multiplican por la capacidad ampere hora y obviamente les da esa capacidad en kilowatt hora. ¿Listo? ¿Por qué se multiplica por 6? Porque tanto la celda de níquel metalhidruro de Toyota como la celda de, obviamente, de ion litio de Kia Niro, te dan 6 ampere hora. Es la capacidad que el fabricante diseña. Son marcas, son baterías diferentes. Por ejemplo, para ser un poco más específico, en el caso de Toyota, esa es una batería que se marca Prime Earth, que es una marca, es una fábrica japonesa de baterías, donde el 80% es de Toyota y el 20% Panasonic. Y por ejemplo, en el caso de la batería del Kia Niro, es una batería empresa que se llama Green Battery. Es una batería, es una fábrica de baterías que pertenece al grupo Hyundai Kia y pues obviamente ahí proveen sus elementos. Entonces, demos cuenta que aunque son fábricas diferentes, ¿cierto? Ahora, si nosotros nos damos cuenta en el tamaño, por ejemplo, en el tamaño de la batería del Kia Niro y el tamaño de la batería del Toyota, pues puede que la batería del Toyota sea un poquitico más pequeña. Ahí obviamente están los 100 ahí están los 100 vatios que tenemos de diferencia, ¿no? Claro, eso depende de la batería. Porque, por ejemplo, si miramos, cuando veamos de pronto un vehículo eléctrico, vamos a dar cuenta que su capacidad ampere hora por celda va a ser mayor. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú tenemos una batería o una pila, ¿cierto? Digamos una batería, cuando tú tomas las pilas o las conectas en serie, en circuito en serie, el voltaje se suma. Entonces, por ejemplo, un AC tiene que tener 3,75 más una
más 3,75, te da la sumatoria de voltajes. Pero el amperaje es el mismo. Cuando tú colocas esto en paralelo, ¿cierto? El voltaje se iguala y se suma al amperaje, ¿ves? En estas baterías, ¿cómo se genera ese alto voltaje? Básicamente porque lo que vamos a tomar las baterías en serie. O sea, tomamos positivo y negativo, la vamos conectando a positivo y negativo para que haya sumatoria de voltajes, pero el amperaje se mantiene. Ahora, esa capacidad ampero, ¿de dónde viene? Pues obviamente la que el fabricante me da en su información técnica, ¿ves? Entonces, ¿qué me dice eso a mí? Pues que obviamente tiene una capacidad de entrega, ¿bien? Y eso también de qué va a depender, pues obviamente el tiempo de que se va a demorar, digamos, en recargarse, como tal en tomar carga. Aunque son baterías más pequeñas, son mucho más manejables. Entonces, ¿qué pasa con esto? Internamente esta batería, por ejemplo, si en el caso de Toyota, que vimos acá atrás vimos el lunes y la semana pasada, en el caso de Toyota, las celdas van una por una, ¿cierto? Y trabajan por parejas. En el caso, por ejemplo, del despiece de una batería de un Kia Niro, estas celdas van dentro de unos módulos. Cada módulo tiene agrupadas 16 celdas. Entonces tenemos aquí, básicamente que tenemos cuatro como tal módulos, ¿listo? Internamente ellos van aportando voltaje, aquí obviamente hay unos puentes que intercalan, ¿cierto? Tanto en el grupo de baterías, aquí como tal, aquí dice, como tal dice Safety Plug o Service Connector, mira, aquí como tal viene el negativo, va positivo, negativo, o sea, por ejemplo, aquí tenemos 60 voltios, más 60 voltios, va al puente, va al Service Connector, vamos a mirar aquí más abajo. Aquí llega a Service Connector, mira, entra un negativo, va a positivo, ese módulo ese que sale para los relevos. Entonces, si vamos y miramos este diagrama, visto desde este componente que está acá, entonces, ¿qué tenemos en cuenta? Que la batería, esto que ustedes ven acá, será como el diagramita básico, ¿listo? Aquí como tal teníamos que internamente en la batería, este como tal sería la batería, internamente la batería es un puente directo. Pues cuando yo quito ese puente, estoy aislando como tal la salida de alto voltaje que iría hacia la parte delantera. ¿Listo? Que iría obviamente, esto que ustedes ven acá, dice módulo uno y módulo 4. Estas son las salidas positivo y negativo que vienen de acá. ¿Listo? Con la sumatoria de voltaje. Cuando yo quito el service connector que está en la batería, anaranjadito, lo que estoy es partiendo la batería internamente en dos. Y por ese motivo, cuando yo quito el service connector, aquí me da la posibilidad que haya como tal voltaje disponible, ni siquiera en la salida de los relevos, porque estoy cortando obviamente la alimentación que tienen acá los sistemas. Entonces, este es uno de los elementos que tener en cuenta, ¿cierto? Ese service connector, cuando yo lo retiro, estoy quitando, o sea, estoy cortando como internamente la batería en dos partes, con la finalidad de que aquí no tenga yo voltaje de alta disponible. Esto que ustedes ven acá son los relevos, que en este caso para Kia se llaman módulo PRA, ¿cierto? En el caso de Toyota se llama módulo SMR. Bien, vamos a mirar aquí en el chat quién está por acá. Sí, se interrumpe el circuito. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasa? Eh, Cuando yo tengo una batería, como les digo, que está dentro del habitáculo del pasajero, este mecanismo es directo, o sea, está en la batería. Entonces yo lo puedo manipular, yo lo puedo retirar. Pero obviamente la última fase es lo que yo haría en el tema de desactivación. ¿Cuál es la primera fase que yo haría? Pues obviamente apago el vehículo, la segunda parte desconecto la batería y la tercera fase voy aquí a la batería y como tal retiro el service connector. ¿Listo? En este caso, esta batería, si ustedes ven a este lado de acá, en esa parte de la imagen, aquí se ve un punto, un segundo, aquí trato de ubicarlo, aquí en este punto está montado el service connector de esta batería, que no va aquí atrás en el productor de pantalla, ¿listo? Ahí sería montado el service connector de la batería de Toyota, ¿bien? En el caso de Kia, pues obviamente va ubicado también en la parte derecha, de ahí le mostré pronto cómo era el funcionamiento del sistema, cómo operaba, ¿listo? Tenemos internamente tres relevos, estos relevos con el tiempo se dañan, esto como tal va a molestar, entonces va a ser una causa de falla en el vehículo, se cambia el módulo completo, previamente obviamente una fase de diagnóstico para identificar el problema. Vamos a ver aquí en el chat. ¿Qué hacen los relevos? Pues ponle cuidado, ¿qué hacen los relevos? Es ponle cuidado. Si te das cuenta, aquí viene positivo y negativo de alto voltaje, ¿listo? Y esto que ve acá, voy aquí obviamente aquí soltar un poquitico acá la imagen. Entonces, ¿cómo va esto acá? Esto que ustedes ven acá es el inversor, ¿cierto? Lo que está en la parte delantera, lo que se llamaría el HPSU, ¿listo? Esto que ustedes ven acá es el cableado de alto que viene de la batería de atrás hacia la parte delantera del carro. Y eso sería obviamente el motor eléctrico, ¿listo?
Entonces, inverso al motor eléctrico, y eso que está acá sería lo que estamos trabajando, que sería la batería. Entonces, ¿qué hace esto? Si ustedes se dan cuenta, estos relevos tienen unos cables gruesos que se ven negros. ¿Listo? Vamos a ver quién está acá. Bueno, eso es un tema que hay que revisar. Hay unas pruebas de fabricante donde tú mides la resistencia. Inclusive en el escáner hay una prueba que uno puede hacer para medir que no estén quedándose pegados y además no estén soldados. Pero bueno, básicamente, como tal, cada fabricante te va a dar un procedimiento de prueba, ¿no? Listo, entonces les explicaba. Cuando se ha apagado el vehículo, estos relevos están abiertos. O sea, aquí no hay puente. ¿Listo? Pero aquí la pregunta es, bueno, ¿y cómo hacen para esos relevos? Esto que ustedes ven acá se llama la BMS, que es Battery Management System. ¿Listo? Este computador, ¿cierto? Dentro de varias funciones que tiene, en el caso de la batería, si ustedes se dan cuenta acá en el diagrama que está aquí más arriba, ¿qué dice acá? BMS ECU, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, aquí, por cada celda, va un cablecito. Entonces, este BMS está monitoreando en este sistema, en el caso de Hyundai y Kia, y sobre todo como son baterías de ion litio, hay que tener en cuenta que cada batería, cada celda es monitoreada, ¿cierto? El nivel de voltaje. O sea, el nivel de voltaje es supervisado cada una de las celdas. Entonces, el BMS vigila cada una de las celdas, ¿cierto? Su nivel de voltaje. En este caso, vigila también que esté bien conectado el Service Connector. Vamos a mirar acá. O sea, que vamos a aumentar acá. Ustedes se dan cuenta, aquí en el Service Connector, aparte que hay un puente, digamos, de alta resistencia o, digamos, de una buena área, porque internamente, pues, por aquí pasa el alto voltaje, también aquí tenemos una pequeña señal de piloto. Entonces, cuando esto está montado, el hacer este puente, tenemos un paso de alto voltaje, obviamente las celdas, y tenemos una pequeña señal que me estará indicando al BMS que está montado el Service Connector. ¿Listo? Entonces, en este caso, este BMS está dentro de la batería de ese Kia Niro. ¿Qué hace él? De acuerdo a tener en cuenta las señales de voltaje de cada una de las celdas, también tener en cuenta la temperatura de operación de esas celdas y también obviamente en la comunicación que tiene con el módulo control híbrido que está en la delantera del inversor, este BMS, ¿cierto? Controla la activación de estos relevos. ¿Cómo lo controla? Si nosotros nos damos cuenta, cuando uno ve un circuito en un plano, uno tiene que verificar, ¿cierto? Por ejemplo, un relevo, ¿cómo se activa? Un relevo tiene una pequeña bobina a la cual en determinado momento le puede llegar positivo y negativo, o sea, puede tener un positivo permanente o un negativo permanente, y cuando obviamente se completan esas señales, internamente, como es una bobina, se genera un campo magnético, ¿listo? El cual obviamente cierra o atrae como tal internamente un contacto. Aquí hay algo en el chat, por acá, ok, así estoy, listo. Entonces, ¿qué pasa? Esta bobinita que está acá recibe voltaje de 12 voltios. ¿Quién lo coloca? Obviamente la señal obviamente la coloca el BMS. ¿Bien? La pregunta es, ustedes viendo este diagrama acá, uno tiene que aprender obviamente a leer el diagrama para que luego después uno lo ve, lo estudia, lo entiende y le funciona en la cabeza, luego obviamente en el carro hace mucho más fácil poderlo ver. Entonces, para que este relevito haga ese puente, ¿cierto? Él tiene básicamente tres relevos. Uno que maneja negativo de alto voltaje, uno que maneja positivo y uno que maneja precarga. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona esto? Que básicamente es otro positivo. Si ustedes se dan cuenta, del BMS vienen unos cablecitos. Entonces vamos a tener en cuenta, viene un cable de aquí el relevito, ¿cierto? De aquí viene otro cable que maneja este relevo que se llamaría man relay positivo, man relay precarga y man relay relativo, ¿listo? Ahora vamos a mirar, o sea, cada cable de estos es independiente, ¿cierto? Independiente con respecto a otro relevo. Pero si miramos el otro contacto, miramos el otro contacto, eh, sí, claro, los cables delgados son de 12 voltios. Charit, este PDF no lo puedes descargar, no lo vas a descargar todavía. Sin embargo, cuando de pronto vamos en tema de baterías, obviamente podamos ver este sistema nuevamente, pues obviamente te los puedo pasar, ¿listo? A todos. Entonces, ¿qué pasa? Si nos damos cuenta, estos cables delgados son de 12 voltios, ¿listo? Este cable es independiente de este, independiente de este tercero. Pero ustedes se dan cuenta del otro lado, el lado izquierdo, aquí tendríamos lo que sería, espera un segundito, por favor. Aquí tendríamos lo que sería este cable
es un cable común respecto al segundo relevo y respecto al tercer relevo. ¿Sí soy claro? Miren, este cablecito es el mismo que llegaría a este y que llegaría a este. Si yo me voy siguiendo el cable como tal, nos damos cuenta que ese mismo cable, ese cable común como tal sale, ¿cierto? De el famoso BMS. ¿Y qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice el número 30? ¿Qué dice? ¿Qué es? Tierra. O sea, aquí dice que este cable, ¿cierto? Es tierra, o sea, es un negativo. ¿Qué me indicaría a mí esto? Que en este caso, espera un segundito, que en este caso, cuando obviamente digamos, el BMS le suministra tierra a los tres relevos, o sea, tenemos una tierra común, ¿cierto? Y si vamos y miramos aquí en este plano, la salida de los cables delgaditos que vienen de los relevos, ¿qué dice acá? Dice relevo, ¿cierto? Precarga relevo, ¿y qué dice acá? Mire, main relay más y main relay menos. Entonces, ¿qué me indica a mí esto? Si yo tengo un negativo permanente o un negativo común, que es el que está llegando por acá, por aquí es negativo, por aquí es negativo, ¿cierto? Y por aquí es negativo, me indica que esta activación es por un positivo de 12 voltios que viene obviamente del BMS. Vamos a ver acá el chat. Aquí hay alguna pregunta. Listo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que en este caso el BMS, que es el famoso Battery Management System, que está dentro de la batería, se encarga de activar los relevos, ¿cierto? Los relevos, ¿bien? Que controlan la salida de alto voltaje hacia el inversor. ¿Cómo lo hace? A través de compartir un positivo. Bueno, la etapa de precarga, ¿para qué consiste? Ponle cuidado. Es muy importante este principio acá de precarga. Entonces, ¿qué pasa? En el sistema de control, recuerden que estamos monitoreando que ningún sistema de alto voltaje esté a tierra, ¿cierto? Se vaya a tierra, o sea, está haciendo un corto, o que esté abierto el circuito. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando uno activa un vehículo de estos, Toyota, Kia, eléctrico, híbrido, ¿cierto? A ponerle cuidado, los relevos tienen un negativo común, pero el positivo, si damos su activación es por positivo. O sea, el positivo es independiente de cada relevo, pero comparten una tierra en común, que no es una tierra chasis, sino es una tierra que sale de la computadora, ¿listo? O sea, no es que haya un cable que está allá, no, es un cable que sale de la computadora que internamente pone tierra, ¿listo? Para tener en cuenta eso. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando uno activa un vehículo de estos, uno escucha unos golpecitos en la batería. Básicamente son 4 golpes. Primero, obviamente se pone tierra, cierra el circuito tierra, ¿bien? Segundo, como tal el BMS activa el relé de precarga. Entonces, ¿qué en cuenta acá el relé de precarga? Por aquí viene la corriente, todavía por aquí no pasa. Por aquí viene la corriente, aquí hay una pinza perimétrica internamente y la corriente se ve obligada a tomar ese camino de este relevo, el relé de precarga. Cuando ya pasa este relevo y para poder pasar al siguiente camino, aquí hay una resistencia. Esta resistencia obviamente sí tiene un valor en ohmios, ¿cierto? Que como tal genera un consumo de energía. Entonces, cuando ese circuito cierra, por aquí pasa un nivel de voltaje, un nivel, digamos, de consumo de energía, sigue por este lado. Entonces, cuando el computador ve que en ese momento, en la etapa de precarga, por aquí circula una corriente que está calculada de acuerdo a esta resistencia, en ese momento él sabe que el circuito no es tan corto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si aquí tiene una resistencia, pero ese cableado de alto voltaje en alguna parte está tierra, ¿cierto? En ese condensador está por acá tierra, pues ¿qué pasaría? Que haría obviamente un requerimiento de más amperaje. Y como él ya sabe lo que tiene que marcar, sirve más amperaje, inmediatamente inhabilitaría obviamente el encendido del vehículo, lo limitaría y traería un código de falla. Ahora, si por algún motivo este cableado está abierto, ¿cierto? Como por acá sale positivo y por aquí vuelve negativo, ¿cierto? Entonces, si él pone la resistencia y él ve que no hay consumo, porque como está abierto el cable, pues inmediatamente no te activaría los demás relevos y el vehículo no encendería. Entonces, el objetivo de la precarga, básicamente es para, uno, pues una verificación de los sistemas, obviamente, de tanto el estado del cableado como del inversor, en la etapa, digamos, de funcionamiento. Y segundo, pues obviamente en el momento en el cual, digamos, como tal, se completa ese monitoreo, él corta precarga y activa positivo.
Entonces tengo acá, porque son cuatro golpes. Primer golpe, activo el relevo de negativo. Segundo golpe, activo precarga. Tercer golpe, activo positivo. Y cuarto golpe, desactivo precarga. Entonces, si ustedes de pronto tienen la oportunidad de acercarse a un vehículo híbrido, ¿cierto? Ubican la batería, o sea, si se hace muy cerca, generalmente estos relevos van a ir en la parte del lado por donde entra el cable de alto voltaje. Y ustedes solamente se hacen cerca ahí y piden que le pongan en modo ready, van a escuchar cuatro golpes, básicamente que parecen tres, pero son cuatro. O sea, son negativo, precarga, positivo y desconexión de precarga. Ahí como tal están los cuatro. ¿Listo? Entonces, el objetivo de los relevos es controlar la salida de alto voltaje. Entonces, por ese motivo, cuando, por ejemplo, yo voy a apagar el carro, entonces llega una señal de corte al BMS, el BMS corta la alimentación a estos relevos y por ese motivo se desconecta, obviamente, el alto voltaje. ¿Listo? Lo mismo, si cuando yo voy a activar el vehículo, él ve que no está conectado al Service Connector, pues simplemente al ver que esa señal como tal no llega, simplemente él no permite la activación de los relevos y me da un código de falla. Entonces, de ahí, obviamente, lo que estamos confirmando es por qué el sistema se activa y cómo lo hace, con la finalidad de que no haya voltaje disponible, ¿cierto?, en la parte delantera del vehículo y obviamente ya puede hacer una manipulación adecuada. ¿Hasta ahí alguna pregunta ahí? A ver, voy por acá, cierro acá. Listo. ¿Cuál es el compañero que me decía por acá? ¿Por qué tiene un positivo o negativo? Claro, porque pone cuidado, mira, eso es positivo de alto voltaje y negativo de alto voltaje. Recuerda, eso transcurre en un segundo. O sea, es muy rápido. Recuerda, ¿qué es lo que pasa? Que tanto aquí el positivo como el negativo de alto voltaje son flotantes. O sea, no tienen una relación directa con chasis. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si tú vas al retrofit o vas a la conversión, en el caso de convertir el vehículo convencional a eléctrico al retrofit, generalmente los kits que te venden nomás te dan un relevo para positivo, que igual es controlado por el BMS o por la controladora, ¿cierto? Por un circuito de baja. Pero en los sistemas como tal de serie de fábrica, vamos a encontrar por ahora tres relevos, dos para positivo, o sea, un positivo, un negativo y un precargue. Claro, estos relevos, ¿dónde van montados? Estos relevos van montados básicamente en un... Voy a mostrarles en este caso, ya entendí, le hago una pregunta. ¿Entendimos este diagrama? ¿Es claro este diagrama? Roberto, ¿qué más? Quiero que me vean más sí en el chat si me entienden este diagrama. Para poderle mostrar unas imágenes un poquito más. Listo, Pablo me dice que sí. Y ahora vamos a ver unas imágenes. Listo, vamos a ver unas imágenes. Listo, muy bien. Ahora vamos a ver esto en la vida real. ¿Listo? Ya te trabajo el tema de precarga, Ricardo. ¿Listo? Muestro las imágenes y luego trabajamos el tema de precarga. ¿Listo? Segundo, por favor. Entonces yo me salgo de acá. Dejo de compartir acá un momentico. Denme un segundo. Buscamos acá lo que les quiero mostrar. En este caso sería por acá. Vamos y miramos esto. A ver, esperemos, hacemos algo antes de que yo saque las fotos, hacemos aquí algo para que nos quede un poquito mejor. Y se me acaba de ocurrir una idea que podemos hacer. Un segundo, por favor. Entonces vamos por acá. A ver, estamos aquí. Vamos aquí más atrás donde estábamos. Ok, estamos en este lado. A ver, estaba viendo aquí. Permítanme un segundo. Voy a ver si puedo bajar ese planito. Los comparto de una vez. Que se me perdió donde lo tenía montado. Ok, aquí está. ¿Y qué vamos a hacer aquí? No, este por este lado no es. Este no está por acá.
A ver. Están las actividades, están en descarga. Espera un segundito. Claro, yo estoy lo descargué por acá. Entonces queremos ver este de aquí, de este PRA. A ver, no estoy diagrama. No, me toca bajarlo de otra forma, ¿no? Por aquí me demoro. Entonces ponle cuidado, vamos a mirar en este caso, buscar las imágenes para poder ver ese relevito allá bien, bien claro. Vamos para acá, para aquí, Aniro. Y vamos a ver acá estas imágenes. A ver, batería 12 voltios, conector de servicio. Vamos a ver acá esta imagen. Bueno, vamos para este lado de acá. Compartimos nuevamente. Bueno, creo que ya se me dio la imagen ahí. Un segundo, por favor, vamos acá. Listo. Ya miramos el tema de precarga. Entonces ponle cuidado. Si se ven esta imagen de acá, voy aquí a ampliarla. Esto que está acá, aquí para allá es la batería de alto voltaje. Esto que está acá son los cables que salen hacia adelante. ¿Listo? Aquí ustedes ven un módulo que está montado acá en la batería de alto voltaje. O sea, eso está en la salida de la batería de alto voltaje. Esos relevos están a la salida del alto voltaje. ¿Listo? En la batería. Entonces, si nos vemos por aquí, aquí se ven como unos cables, aquí se bat. ¿Listo? Permítanme un segundo. ¿Qué pasa acá? Dame un segundo. Listo. Entonces, si nos damos cuenta acá, por ejemplo, aquí yo conectado una pinza perimétrica y estoy midiendo un consumo de amperaje, ¿listo? Pero que quiero que tengamos en cuenta que tanto en la entrada como en la salida, o sea, para que venga salga voltaje, quien habilita el funcionamiento de esos relevos, obviamente es una computadora que es manejada por 12 voltios. Tengamos en cuenta eso, ¿bien? Entonces aquí están ya montados los relevos. Ahora vamos aquí a ver acá, bueno, aquí está parte de la batería si se dan cuenta, aquí está montado, esta es la batería, para los que no estuvieron ayer, esta es la batería de 12 voltios del Kia Niro, está a un lado de la batería de tracción, ¿listo? Y ese es el cable que sale hacia la parte delantera de la parte delantera para poder suministrar como tal voltaje al sistema de baja. Bien, tengo un segundo aquí, revisamos. Vamos por acá. Déjame aquí nuevamente comparto. A ver, nuevamente compartimos acá. Entonces aquí hay una pregunta a un compañero que me decía el tema del relé de precarga. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que si yo voy a suministrar salida de alto voltaje de la batería de tracción hacia la parte delantera, hacia el inversor, pues como tal se deben cumplir unas condiciones de seguridad. ¿Y cuáles son? Uno, que tanto ni el cableado de alto voltaje, ni el inversor en la parte interna, por lo menos la parte que como, digamos, se encarga de recibir la alimentación de la batería de tracción, esté en corto, ¿cierto? O que esté cable abierto.
Entonces, cuando yo enciendo el carro, esto simplemente pasa cuando yo enciendo el carro, antes de como tal de comentarse el positivo y negativo de alto voltaje de manera permanente, el sistema hace una evaluación. Es como si fuera un sistema de seguridad redundante, pero lo hace primero, digamos, inicialmente. ¿Él cómo lo hace? Internamente dentro de ese módulo, donde están montados los relevos, hay montado una resistencia que está montada en serie con uno de estos cables positivos. O sea, aquí como tal sale positivo de la batería de alto voltaje. Aquí tenemos un sistema como una pinza perimétrica. Entonces, cuando por aquí fluye una corriente, ¿cierto? Esa corriente aquí obviamente tiene una resistencia. Entonces recuerden, por ejemplo, un ejemplo, esta resistencia es una resistencia de 20 ohms. Si yo quiero calcular por ley de Ohm, quiero calcular la corriente que está circulando. Entonces dice que yo puedo tomar, para yo calcular y debo tomar voltaje sobre resistencia. Entonces ponle cuidado. Por aquí salen 240 voltios, ¿cierto? Aquí tengo una resistencia que cuando obviamente fluye, si el circuito está bien, o sea, está bien conectado, por aquí fluye la corriente y vuelve nuevamente aquí a negativo. ¿Qué tendré yo acá? Aquí tendré yo que ver inicialmente el consumo de esa resistencia. Entonces tengo 240 voltios y lo vamos a dividir entre 20. ¿Cuánto nos daría eso? 240 dividido 20, ¿cuánto nos daría? A ver acá. 12 amperios. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta pinza perimétrica ve que aquí por aquí circulan 12 amperios, él asume de que el sistema está bien, ¿cierto? Porque está dentro del consumo. Y en ese momento habilitaría el positivo que le queda por trabajar y desconectar la precarga. ¿Listo? Pero si, por ejemplo, la computadora quiere ver 12 amperios, pero ve cero porque el cable está desconectado o no está haciendo, porque entre 20, vuelvo y te digo, esta resistencia de acá coloqué un valor promedio, 20 ohms. Ustedes pueden encontrar esta resistencia entre 20 a 40 ohms internamente dentro de ese módulo PRA. ¿Listo? Van a encontrar una resistencia, obviamente una resistencia de cerámica calculada. Entonces, aquí por efecto de ejercicio le coloqué que eran 20 ohms. Entonces tomo el voltaje, ¿cierto? Y tengo una resistencia de 20 ohms, como tal que se genera una corriente. Entonces, ¿qué pasa? Si por ejemplo el cable está desconectado, ¿cierto? O hay un problema en la conexión, o hay un problema en el cableado que está abierto, cuando se conecta precarga, si el circuito está abierto, la computadora no va a medir nada, ¿cierto? Porque no hay ciclo cerrado. El circuito no queda cerrado. Entonces, en ese momento, si ve 0 amperios, ¿listo? Entonces diría circuito abierto y simplemente no va a funcionar. Ahora, por ejemplo, si este cable de alto voltaje está a tierra, o sea, y su aislamiento galvánico, su aislamiento como tal es cero, entonces, ¿qué pasará con la corriente? Viene por acá, obviamente positivo, vienen los 240 voltios, pero esta resistencia, ¿cierto? Pasa por acá, pero si obviamente este cable se me va a tierra, ¿qué va a pasar obviamente con el consumo de energía? Se va a subir, ¿cierto? Porque todos se querían ir por este lado. Listo, quedan a tierra. Abrió un corto. Entonces en ese momento, obviamente determinaría que hay un problema y también se activa el sistema. Ese es el objetivo del relé de precarga. Exacto. Ese es el orden de funcionamiento, Roberto. Que tú lo vas a encontrar y tú lo puedes monitorear obviamente en el escáner. ¿Listo? Pero para que o sea, si las condiciones de seguridad y funcionamiento del carro no están dadas, esto nunca va a funcionar y mi carro nunca va a arrancar. Porque en el momento en el cual no se den las condiciones, se genera un código de falla, el cual obviamente pues no permitirá el accionamiento de la batería de alto voltaje y como tal tampoco funcionaría, como tal activará el funcionamiento del inversor. Entonces, en el caso del Service Connector, cuando yo retiro el Service Connector, ¿cómo se da cuenta el BMS? Pues que no está montado el puente, se da cuenta por dos cosas. Uno, porque no ve esa señal acá piloto, es una señal de baja. Y dos, porque si yo aquí corto como tal, mira, si yo aquí corto como tal este puente, pensemos que no tuviera el Service Connector, entonces, ¿qué pasa? Cuando va a pasar, cuando él activa por colocar los relevos, él simplemente se va a dar cuenta que no hay un flujo de corriente y en su momento va a decir que hay un problema obviamente en su suministro de voltaje. Esos relevos, claro, fallan en el sentido de que por tanta conexión y desconexión se van dañando. Eh, ¿Qué puede pasar? Igual que un relevo, o sea, se te pueden abrir, se pueden quedar pegados y obviamente sí hay una gran probabilidad. Es más, para mí lo que más,
Bueno, que en el caso de lo que pregunta Luis, ¿qué tan padre que se fue en los relevos? Yo creo que es lo que nos va a dar un poco más de trabajo en el tema de las baterías, que yo ya lo he hecho varias veces. ¿Y qué se puede dar para solucionar cuando se presenta esa falla? La falla del relevo, bueno, cuando se da esa falla, por seguridad debes cambiar todo el módulo. ¿Por qué? Mira lo siguiente. Aquí hay que hacer un poco de simplicidad. ¿En qué sentido? Recuerden que todo lo que sale vuelve, ¿cierto? O sea, voltaje de salida es igual a voltaje de entrada, que es cero. Entonces, si yo tengo aquí principalmente una falla por desgaste de los contactos, porque estos relevos son mecánicos, ¿qué puedo encontrar? Obviamente que sí son los tres relevos, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué fallas puedes encontrar? ¿Quién más está aquí en el chat? No, no, eso es mejor nuevo. O sea, si tú compras algo en un yunque, mira lo siguiente. El repuesto de segunda ya tiene trabajo eléctrico. Entonces tú compras un elemento de estos y no sabes si te va a durar un día, un mes, un año o 5 años. ¿Ves? Entonces en ese caso, pues lo puedes pedir como tal, como referencia, lo puedes pedir en la agencia. Viene nuevo. ¿Listo? O sea, esos elementos, la verdad, puede que los encuentres, pero tú no sabes qué tanto desgaste tienen. ¿Cuántos ciclos de trabajo ha tenido como tal? Pues tener en cuenta eso. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente, ¿por qué fallan? Porque se va un contacto, ¿cierto? O se abre una bobina, o internamente donde tú los conectas. Lo que pasa es que hoy no estoy aquí en el taller, estoy aquí en mi casa. Yo tengo un módulo predesarmado para eso. Les puedo mostrar uno que falló, uno que casualmente estudiamos en Ecuador y pues se cambió por temas de funcionamiento. Entonces, esto es mejor cambiar los tres. Viene el módulo completo porque vas a encontrar temas, o bien sea que se abra o sea, se daña esta, por ejemplo, si te daña esta resistencia, no te la venden sola, viene con el módulo. Se te daña el sensor que mide el flujo amperimétrico, no, eso viene montado en el módulo como tal, en el PRA, te va a cambiarlo porque no viene como repuesto, entonces viene como tal el modelo, ¿listo? Y segundo, como te digo, si a mí se me daña un relevo de estos, ten la seguridad que este otro también ya tiene el desgaste. Entonces, eso es como cuando tú vas y miras un embrague de un carro, que tú dices, voy a cambiarle el disco, la prensa y el rodamiento. Entonces tú dices, si yo bajo la caja, pues cambio las tres cosas a la vez, ¿cierto? Porque si cambio el disco y dejo la prensa y dejo obviamente la balinera, son dos bajadas de caja a futuro. Entonces son dos posibles fallas más adelante. Entonces, pues que digamos, por ejemplo, cuando tengamos un embrague de un carro normal, cambias el kit completo para evitarte tres montadas de caja y tres manos de obras adicionales. Aquí lo mismo, si aquí falló uno, pues otros dos van a fallar. Ahora, estos relevos que hay que tener en cuenta, son relevos que tienen circuito de control manejado por 12 voltios, pero que trabajan con alto voltaje. O sea, por ahí estos relevos, de acuerdo a la referencia, como que trabajan hasta con 400 voltios, pueden trabajar. O sea, esto no es un relevo Gela o un relevo Bosch que se encontrar de cuatro patas, no. Son relevos de un tamaño importante y de un diseño importante, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Ahora, a futuro, ¿qué va a pasar con esto? Todo lo que es mecánico tiende a fallar. A futuro, muy seguramente le colocarán unos transistores de estado sólido, donde pues no hay ningún contacto mecánico, ¿no? Pero por ahora, pues tenemos obviamente accionamientos mecánicos y en los carros que yo he estudiado he encontrado eso. Y ha sido BMW i3, Toyota, Kia, Hyundai, Hyundai Kona, eh, Toyota Prius, eh, como tal, ¿ves? Mercedes-Benz, también no, a la fecha no hay estado sólido. Que yo sepa, Oscar, no los he visto. Que yo sepa hasta ahora, de pronto en las Blade Battery de BYD, las baterías que son compactas, sí los deben haber ya. ¿Ves? En el manco que falla el relevador o circuitería. ¿Sabes qué he encontrado en esos sistemas? Que por temperatura fallan las conexiones fallan, sobre todo como está en la parte de empalme de macho y hembra, hay calentamiento y fallan. Entonces ahí general, digamos, vas a encontrar terminales quemadas, pues se cambia el módulo. ¿Ves? Sobre todo cuando se aflojan. Ahora, ¿quién controla esto? El BMS, que está dentro de la batería. ¿Listo? En el caso de Hyundai. O sea, Hyundai y Kia, la computadora que está dentro de la batería controla los relevos. ¿Listo? Tengan muy en cuenta esto. O sea, esta batería que está dentro de la batería, este módulo controla esos relevos.
Ahora, démonos cuenta, aquí también hay un fusible. Vea. Si se dan cuenta que hay un fusible internamente en la batería, hay un fusible de protección. Entonces, casi digamos que hay un corto, ¿cierto? Entre positivo y negativo, o entre esos positivos y negativos, ¿cierto? Que hay un corto, aquí hay un fusible que se quema. Por ejemplo, yo vi un caso en República Dominicana donde en un vehículo, a consecuencia de un accidente, por algún motivo hubo una etapa de corto en los cables de anaranjados y se quemó el fusible. Y por ese fusible mandaron el carro a pérdida porque la fábrica, o sea, como tal, la marca no lo suministraba. O sea, tú cambias ese fusible, obviamente tienes que conseguirlo. Ahí sí nos tocaría buscarlo en un yunque, si no lo conseguimos en la agencia. Tú cambias ese fusible y pones a trabajar el sistema. ¿Ves? O sea, un fusible, ¿por qué se quema? Pensemos nosotros, un fusible, así como está ¿ustedes cómo dicen la pastilla? ¿Dicen ustedes? ¿La pastilla? ¿Le dicen ustedes? Aquí le decimos el taco o el break. Un fusible en la casa, si ustedes se dan cuenta, tiene 15, 20 amperios, ¿cierto? 15, 20, 30, la pastilla, ¿no? Sí, entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes hacen un corto en los cables, pues toda la corriente se quiere ir por allí y al haber un incremento de amperaje, se salta la pastilla. Pero después de que tú corriges eso, pues lo puedes nuevamente poner a funcionar. ¿Ves? Entonces, un fusible se quema por un corto. Entonces, ¿qué puede ser un corto? Puede ser un corto interno en la batería o un corto externo. Pero después de que uno, obviamente, si uno encuentra un evento en el cual encuentra ese fusible quemado, generalmente tienes que revisar qué fue lo que pasó. Como les digo, este repuesto, mm, aunque ya hay una referencia, como tal una referencia, pero pues como tal la agencia no te lo vende. Bueno, hay que ver obviamente cada uno de los países cómo son las cosas. Pero, como les digo, en República Dominicana se echó un carro a perder porque no venía este fusible. Y bueno, eso es un tema ahí complicado y pues todo eso como tal, muchas veces a las aseguradoras como que las limita, ¿no? Como que las vuelve muy escépticas en el tema de aseguramiento. Vamos por acá. Sí, claro, porque ese fusible es normalito, o sea, no normalito, o sea, es un fusible, o sea, tiene que ser igual. Tenemos, por ejemplo, les voy a mostrar el fusible de ese carro. En un segundo voy a sacar el fusible de ese carro para que lo puedan ver. Voy a buscarlo acá. Yo aquí tengo unas imágenes de ese fusible. Aquí está. A ver, espérenme un segundito. Cerramos esta de acá. Yo tengo una imagen de ese fusible. A ver, tengo aquí la referencia. A ver, aquí está la referencia del fusible. Vamos a comparar aquí. Dame un segundito, abrimos aquí nuevamente, compartimos. Ahí está, esa es la referencia, ese es el fusible que estaría dentro de esa batería. Miren la referencia. Y esta es la marca de la batería, Green Power, ¿ves? Esa es la referencia como pieza. ¿Listo? Es una tapita que uno quita y ya busco por acá, si tengo acá el fusible. Ve, aquí, por ejemplo, tenemos esta batería desarmada de ese carro. Eso que ustedes ven acá es el BMS, es la computadora que está dentro del carro. En esta parte de acá, aquí saldría positivo y saldría la parte negativa de la batería. Aquí estarían montados los relevos, pero esos relevos son manejados por esta computadora que está dentro de la batería. En este caso de Kia y Toyota, Kia y Nissan, que ven Kia y Hyundai. ¿Listo? Porque en Toyota, pues que nos cambian un poquito la película de acción. Aquí tengo un poquito el desarme de esto. No sé lo que tiene ahí, la carcasa que trae, el fusible, no sé lo que va en la parte interna. Entonces, esta batería está desarmada en cuatro bloques. Si se dan cuenta, o sea, yo aquí no tengo tantos puentes como tengo en Toyota. Como la que tengo acá atrás, mire, esta que tengo acá atrás, yo aquí tengo unos puentecitos, a ver, por acá. Esos puentecitos se llaman bus bar.
que van uniendo celdas. Esta batería internamente van unidas por 16 grupitos, 16 celdas. Entonces lo máximo que yo puedo es, obviamente, es como si fueran cajas. Aquí van unos puentes, los que van uniendo 60 más 60 más 60 más 60. Aquí hay unos 40 la salida. Segundo acá. Esa es de un Kia Niro, exactamente. Esa es la del Kia que le mostré ayer. Fíjate, yo la desarmé para hacer un trabajo de recarga. Ujú, exacto. Entonces, la verdad que a mí se me dañó una celda, no puedo cambiar una, ni dos, o cambiar obviamente el grupo. 1916. ¿Listo? Y debo obviamente equilibrar los demás grupos. Los demás, eso se llamaría una macro celda. Lo que tenemos acá. ¿Listo? Una macro celda. Aquí tenemos obviamente la batería. Aquí le damos armadita. Ahí están sus puentes, sus despieces. Pero bueno, esto de pronto lo vemos más adelante cuando estemos trabajando un poquito más de cerca el tema de batería. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ahora nuevamente la aplicación acá. Entonces, quiero que volvamos a revisar. A ver, por acá. Deme un segundito. Dejo de compartir aquí. Ya por aquí, ahí está yendo por acá. Listo. Voy a bajar de compartir. Busco por acá. Estábamos trabajando en esto de aquí. Vamos nuevamente por acá. Compartimos. Entonces, estábamos trabajando, ¿cierto? O sea, ese Service Connector, ya le mostré la función que cumple tanto en el diagrama, ¿cierto? Entonces, cuando yo quito ese Service Connector, pues parto internamente la batería en dos. ¿Hasta ahí es claro ese concepto? ¿Nos quedó claro el concepto de la precarga, de relé precarga? Igual eso más adelante lo vamos a repasar también, ¿no? Pero pues para que lo tengan en cuenta ahí y lo podamos, claro, ok, listo. Entonces seguimos, aquí sería un sistema de desactivación directo, donde tú quitas un componente de la batería. ¿Listo? Si aquí yo sigo avanzando, vamos a decir acá, aquí avanzamos, ahora vamos a los guantes, ponemos modo ready, no hay ready, pues tenemos un código de falla, ¿cierto? Relacionado a un código de falla. Aquí seguimos avanzando y verificamos acá. Listo. Volver hacia atrás. Ahora, lo que quiero que veamos en este caso, esperamos un segundito, vamos por acá. Ya hemos trabajado este de aquí, habíamos trabajado los elementos, recuerden, inversor, todos los temas que tenemos hacia adelante, los componentes, batería. Yo quiero que vamos aquí otro sistema. Dame un segundito. Ah, bueno. Ese es el concepto. Listo. Ya lo encontré. Vamos hacia atrás. Ya hemos finalizado como tal esta sesión. Entonces, ya hemos hablado de desactivación de sistemas. Vea, el Service Connector, sistema indirecto o a través de software. Bueno, segundo, por favor, acá. El convertidor de corriente continua, ¿dónde está, ingeniero? Ese está, o sea, lo puedes encontrar en una parte del inversor. O sea, adelante. Lo encuentras dentro del inversor. Es una de las funciones del inversor. ¿Listo? Tanto en Toyota como en Kia va dentro del inversor. ¿Listo? Ténganlo en cuenta. Bueno, vale, cuidado. Ahora vamos con este aparatico de acá, que yo le llamo Service Connector indirecto. Entonces, cuando hacemos esta desconexión, ¿cierto? Básicamente ahora sí vamos a mirar qué es lo que yo quiero que se entiendan. Bien, se cuenta la forma, es color verde, tiene un pincito rojo y un cuerpo negro. ¿Listo? Ahora vamos por este lado y vamos a trabajar. Segundo aquí, compartir aquí. Compartimos sobre esta, vamos con esta. Aquí ya están viendo un BMW i3, listo, aquí ya lo están viendo. Vamos a ampliar aquí la presentacioncita. Listo, tenemos el BMW, vimos cómo funcionaba,
vimos los sistemas estructurales, lo que les comentaba de la computadora de control eléctrico, la EDME, que ya sabemos dónde está. Vimos obviamente la ubicación de los elementos de alto voltaje y aquí vimos ese elemento que está acá, miren, eso que está acá. ¿Se acuerdan? Que dice que es un sistema de desconexión. ¿Se acuerdan que en el Kia Niro y en Toyota veíamos que esta convención estaba en la batería de alto voltaje, pero aquí está por fuera? Aquí me está mostrando la ubicación del Service Connector, pero hemos cuenta que no está montado dentro de la batería y está cerca de un cable de alto voltaje. Está una parte un poco más hacia la parte frontal. ¿Listo? Aquí seguimos avanzando. Entonces aquí vamos a mirar lo que se ha hablado del tema del pirofusible. El pirofusible es un elemento de cuando hay un golpe, un impacto y se despegan las bolsas de airbag, independientemente si el vehículo híbrido, eléctrico o combustión interna normal, por temas de seguridad desactiva el borne positivo de la batería. ¿Listo? Esto lo encontramos principalmente en sistemas vehículos europeos. ¿Cómo funciona esto? Esto que ustedes ven acá que se llama G1 es la batería de 12 voltios. Esto que ustedes ven acá que se llama B73A es este sistema que está acá, como si fuera el poste o el borde positivo de la batería de 12 voltios. Y esto que ustedes ven acá amarillito, eso que entra por este lado. ¿Listo? Este conector. Entonces, ¿qué hace esto? Viene positivo de la batería y cuando todo está bien, pues por acá, digamos, se reparte el voltaje que iría para los diferentes módulos. Cuando hay un despliegue de airbag, entonces esto que internamente llegaría positivo y negativo, internamente se rompe, como que se separa, entonces corta el paso, es como si fuera un fusible, pues se llama pirofusible, o se llama fusible pirotécnico. Entonces se separa la alimentación de 12 voltios para los demás sistemas. ¿Listo? Entonces hace parte de algunos sistemas de protección. Entonces puede que yo encuentre un carro que está chocado y pues obviamente cortado por el pirofusible. No es un relevador, no es un relevador, Rubén. Él tiene internamente, o sea, está montado digamos, hay una unión. En caso de un impacto recibe positivo y negativo, él tiene internamente como un stopin, entonces digamos, él internamente como que explota, entra en una etapa de combustión y abre el cable, lo abre, lo corta, ¿listo? Mm, un conector de servicio de 12 voltios sí, pero el problema es que solamente funciona una vez. Entonces, si a un carro, por ejemplo, se le instala eso, me toca a mí cambiar todo el borde positivo y vale un valor importante. Para desvare me tocará puentearlo, pero pues obviamente aquí como tal van los elementos principales de voltaje, hay que tenerlo en cuenta. Eso es en caso de un accidente, ¿cierto? Que eso es como tal lo que corta para que se apague la bomba, el combustible, se apague todo el sistema eléctrico para que necesitamos un derrame de combustible, una chispa, ese es el objetivo de eso. Entonces tú puedes entregar un carro accidentado, un BMW, un Audi, y el carro puede que te dé unas funciones básicas, pero no te dejan encender el carro, o en algunos sistemas queda completamente apagado el carro, queda completamente muerto. Bien, eso como te la ha pasado. Ahora, entonces ya sabemos, G1 es batería, B33 es el fusible, y eso que se llama I596, ¿cierto? I596 va a ser la clasificación para el conector de servicio del sistema de alto voltaje. Vamos a verlo. Aquí tenemos una imagencita en ese BMW3 que tenemos aquí, obviamente ese contactorcito, ese stopin, le digo yo, es manejado por el módulo del airbag. Entonces le pone positivo y negativo. Si nosotros miramos obviamente aquí voy a darle aquí ampliación a este diagrama. Vamos a dejar una parte interna. Si notamos, por ejemplo, en el caso, digamos, de BMW, como tal, la convención 31 o Audi son tierras. Entonces, este tiene una tierra permanente. Y aquí tenemos nuevamente internamente un transistor que será lo que se llama un transistor PNP, el cual es activado por un positivo. O sea, aquí tiene un positivo. Y en el caso, digamos, que si es la activación, aquí recibe una señal, un voltaje de base, entrará en contacto ese positivo, ¿cierto? Para que como tal haga quemar internamente este dispositivo, ese stop-in y se desactive internamente el sistema. Entonces, por ejemplo, analizando este diagrama como lo estamos viendo, desde un punto de vista de ingeniería, yo encontraría una tierra permanente y un voltaje que solamente lo encontraríamos en el momento de activación. ¿Ves? O sea que este stopincito o con digamos, terminal como tal de seguridad, es activada por un positivo que vendría del módulo del airbag. ¿Hasta ahí claro? Vamos a ver aquí. ¿Quién está por acá? Para que tengan en cuenta, ¿listo? Digamos cuando, en caso de accidente, sí. Hay que tener en cuenta eso porque, ¿cómo funciona, no? No entendés cómo funciona.
Ahora, no debo yo manipular sistemas de SRS, airbag, yo no debo ponerme a meterle cositas o hacer pruebas sin tener en cuenta el diagrama, ¿no? Se te puede estallar en las manos. Bueno, entonces aquí seguimos avanzando. Vamos para atrás. Aquí tenemos el negativo y este negativo, ese se llama un sensor que se llama, bueno, aquí tiene otra función. El negativo tiene otra función. ¿Qué hace esto? Y eso ustedes lo van a encontrar en baterías de híbridos, de eléctricos y de convencionales. En el negativo de la batería hay un sensor que se llama IBS. Entonces es Intelligent Battery Sensor. Es un sensor que mide el estado de la batería de 12 voltios. Entonces, por ejemplo, por ese motivo, cuando yo le doy un peo a un carro que tiene la batería descargada, yo debo conectar el positivo, pues al punto, digamos, que me muestre el vehículo para conectar el positivo. Y el negativo no lo debo conectar al poste negativo de la batería, sino a una parte metálica de la estructura de 12 voltios, a una parte que esté sin pintura, que sea la batería de 12, del sistema de 12 voltios. ¿Por qué? Cuando yo cuento aquí el negativo de la batería, le doy, digamos, le pasa como tal esa energía, este sensor que está acá se puede dañar. Y les puedo decir, por ejemplo, en un carro convencional, una Ford Escape 2018, 2016, ensamblada en México, ese sensor de negativo de la batería, siendo convencional, no baja de los $200. O sea, es un sensorcito. Y básicamente viene acoplado al negativo. Entonces, si yo lo daño, pues, aunque ya lo conecte, lo puedo dañar. Entonces, él lo que hace es que de manera directa le va informando, ¿cierto? Puede ser a la EQ de carrocería, al BCM o a la EQ del sistema de inyección, el PCM, el estado de la batería. ¿Cómo funciona esto? Si se dan cuenta, aquí se van a encontrar que este negativo, a ver, vamos por acá. Voy aquí a ampliarlo acá. Vemos que este G1 es batería, digamos que este negativo es permanente, pero miren, aquí tiene otros dos cables y aquí tenemos algo importante. Aquí tenemos que se alimenta de 12 voltios, ¿cierto? O sea, digamos, ¿qué me indica a mí esto? Miren, esta es la batería de 12 voltios. Estamos viendo en el BMW3, ponle que, mire, batería de 12 voltios. Aquí el voltaje sale de manera directa. Entonces, este sensor está alimentado todo el tiempo, mira. Todo el tiempo está con positivo y todo el tiempo tiene negativo, ¿cierto? Entonces, o sea, tiene inclusive dos negativos. Mira, el negativo, digamos, de tierra del chasis y el que está midiendo, obviamente, la condición, obviamente, por aquí fluye, en este caso aquí por acá, si aquí llega a fluir corriente con el carro apagado, ella también lo va a medir. Eso que ustedes ven acá que dice MLIN, ¿listo? Es una señal de comunicación. Es decir, que ese sensor tiene un positivo, tiene un negativo y tiene una señal pulsante. Por aquí van datos, ¿listo? Van bits de información. Entonces, de acuerdo al comportamiento del estado de la batería, inclusive cuando el carro tiene un consumo inusual, por ejemplo, yo le conecto al carro unas exploradoras y le pongo un disyuntor, un relevo y tomo la corriente de cualquier cable, eso me puede generar un consumo de energía y esto comienza obviamente a sensarlo, ¿ves? Y se puede dar cuenta que hay como tal una corriente de drenaje en el sistema. Eso pasa, o también se llama corriente parásita. Entonces, ese sensor es muy importante, se daña mucho en los carros pues por corrosión, cuando comienza obviamente a botar ácido a la batería, en el caso de los vehículos convencionales, por un mal yumpeo, se va a dañar un mal yumpeo, se va a dañar, y pues obviamente me va a dar una información errónea, me va a dar un código de falla, y pues va a hacer que mi sistema eléctrico como tal no funcione bien. Entonces, tener muy en cuenta eso. ¿Hasta aquí alguna pregunta de este IBS? Bueno, seguimos. Aquí tenemos la imagen de la batería de 12 voltios de este vehículo. Bueno, Pablo, esos sensores son muy exactos porque son pinzas amperimétricas. El rango puede ser de un 5%, o sea, la verdad son muy exactos. Por ejemplo, ¿para qué también se hace esto? Cuando tú apagas un carro, cuando uno apaga el vehículo, quedan algunos módulos activados. Y esos módulos en función pueden demorarse entre 30 a una hora. Se puede demorar en que se apaguen. Eso se llama la función sleep, dormir.
Entonces, este módulo, por ejemplo, una de las funciones de ese sensor es obviamente la señal de Merlin, sí, es la que obviamente manda señal de datos, del estado de la batería de 12 voltios o el estado de drenaje, o sea, información que va, ahí te puede dar estado de la batería o te puede dar, mostrando una corriente de drenaje en la batería de 12 voltios. Entonces, ¿qué sucede con esto? Hay sistemas que, por ejemplo, em, ¿para qué hacen esto? Pues con la finalidad obviamente de proteger la batería de 12 voltios. Pero cuando obviamente hay un módulo que no cierra su etapa de procesamiento o aguanta su etapa de funcionamiento, queda despierto, ¿eso qué hace? Pues que la batería se descargue. Te puede dejar un código de falla. Entonces tú a veces puedes hacer algunas pruebas donde te pide que verifique solamente la corriente de drenaje y la puedes mirar con el escáner. Entonces, ¿cómo te tomas información? A partir obviamente de sensor IBS. Entonces son muy exactos, más que es una señal obviamente digital, ¿no? Inclusive, cuando uno cambia una batería de 12 voltios y el carro tiene IBS, uno tiene que entrar con el escáner, debe entrar con el escáner y debe medir lo que se llama, debe hacer lo que se llama un aprendizaje de batería de 12 voltios. Tiene que decirle a la computadora que ese carro ya es una batería diferente y también para que el sensor cambie su comportamiento. Eso pasa mucho también en carros convencionales. Vamos por acá. ¿Listo? Esta es la batería de 12 voltios. La ubicación, tiene sus bornes que se pueden quitar para poner a otra batería. ¿Y qué vamos a ver acá? Recuerden lo que vimos inicialmente al principio. ¿Se acuerdan lo que vimos acá en la llave? Vamos a ver acá. Aquí tenemos carcasa verde, tenemos un pincito rojo, un cuerpo negro. Si yo, por ejemplo, dejo compartir aquí y comparto ahora aquí la diapositiva que tenemos en el Lectube, estamos viendo acá un cuerpo verde, ¿cierto? Un pincito rojo y una carcasa negra. Dejo de compartir. Vamos nuevamente acá. Compartimos acá. Entonces, ¿qué hace acá? Este Service Connector que ustedes ven acá se llama I596. ¿Listo? ¿Dónde hemos visto ese número I596? Me voy a volver. Entonces me devuelvo obviamente a los diagramas principales. Voy y miro acá y aquí tengo I596. Si ustedes miran acá internamente este dibujo, ¿qué parece esto? ¿Cómo que parece esto? Voy aquí a ampliarlo. Ese I596, ¿qué parece? ¿Ustedes qué opinan ahí? ¿Qué hará esto? A ver. No, no, porque no es un transistor, porque mira, tiene una entrada y una salida. Ve aquí entra KL30 y sale KL30. Entra HV High y sale HV High, ¿listo? Bueno, no es un transformador, no es un módulo. Ojo porque es el verde, ¿no? Es el que estamos viendo acá, ¿no? Es un puente. Miren, este I596, ¿cierto? Es un puente, dos puentes, ¿listo? Ahora vamos a mirar nuevamente el diagrama que está trabajando con ella, ¿listo? Entonces vamos a ver acá, mire. Aquí está. Entonces este I596, esa cuenta aquí, entra una señal, ¿cierto? Y si está cerrado acá el circuito, sale una señal, ¿cierto? Ah, bueno, ¿qué esta qué hace? Esta como tal hace una señal de voltaje, es una voltaje de 12 voltios, una señal de 12 voltios, ¿cierto? Y acá, si ustedes se dan cuenta, esta señal, aquí ponemos donde dice 3, pues obviamente no me deja ver para dónde va. Pero si ustedes miran acá donde dice acá 4, es lo que se llama HBL y L, ¿listo? ¿Y para dónde va? Miren, va para la máquina de control eléctrico, miren. Entonces, esto es, ¿cierto? Aquí vamos a dar un diagramita un poquito más condenso para poderlo entender. Internamente ese I596 o el Service Connector son dos puentes, ¿cierto? Que por un lado me transmiten 12 voltios, van 12 voltios. Miren qué señal es la que maneja ese sistema. Y por otro lado me manda una señal que vamos a también entender que se llama HV y L. Entonces tengan en cuenta esa señal HV y L, tengan en cuenta en lo que sabes, mira, HV y L, tomen nota, HV y L. Y en este caso vamos a tener en cuenta, en el caso, digamos, de ese sistema de voltaje, si yo aquí obviamente
me voy para la diapositiva anterior que trabaja acá con esto. Aquí tenemos KL30 que entra y KL30 que sale. Vamos a tener, qué pena, KI. Vamos a tener en KI30 y HBL. ¿Listo? Ahora vamos a tener para dónde más tomo eso. ¿Listo? Démela aquí un segundo, por favor. Abro nuevamente. A ver. Estamos trabajando en esta de acá. Char. Entonces, recordemos que estábamos trabajando con este sistema. Nos muestra que cuando se puede desactivar, activar. ¿Listo? Se puede activar. Vamos a avanzar por acá, ¿cierto? Se activa, mira. Mecanismo de activación. ¿Listo? ¿Qué hago acá? Le vuelvo por este lado. Mira lo que hay acá, vea. Está activado, ¿cierto? Se levanta obviamente el mecanismo y se libera, se pone un candado. Ahora vamos a ver en la presentación. Estamos aquí avanzando en el vehículo. Vamos por este lado. Ya está, la estaba compartiendo. ¿Qué hice yo acá? Segundo. A ver, ¿qué estoy haciendo mal aquí? Estamos por este lado. Listo. Volvemos aquí al dibujito. Hay dos puentes, muy similar a la que tiene ahí. Aquí vemos que tenemos dos cables de igual color, ¿cierto? Uno rojo y uno azul con rojo. Vemos la ubicación, vemos aquí la referencia de la pieza. Aquí obviamente estamos viendo la ubicación del sistema donde está montado. Aquí obviamente nos damos cuenta pues la función que les digo. Si se dan cuenta los colores como tal confirma, mira, rojo con amarillo. ¿Listo? Rojo con amarillo. Tienes acá en el chat. Segundo. Sí, la HBIL es esta de acá, ¿listo? Hace un puente. Pero vamos a entender qué es HBIL, qué es. Vamos a entender eso qué es. ¿Listo? Es el objetivo de ética. Seguimos aquí avanzando. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, voy aquí a aumentar acá este plano, si me deja aquí aumentarlo. Estamos en 596. Vamos a darnos cuenta, este cable HBL, ¿de dónde vendrá? O sea, aquí podemos dar, aquí viene de la instalación, sabemos hacia dónde va, ¿cierto? Va a diferentes módulos. Y si miramos en este caso, el KI30, ¿cierto? Él vendría de la batería, mira, viene aquí de la batería, o sea, viene aquí saliendo del borde positivo de la batería, ¿cierto? Y también obviamente iría hacia alguna parte. O sea, está montado en serie algún componente. ¿Listo? Tener en cuenta. Ahora vamos a ver este video para ver cómo se desactiva ese Service Connector indirecto, para que lo puedan ver. Vamos acá en esto. Obviamente uso unos guantecitos normales, ¿cierto? Pues para proteger la mano. Ahí está obviamente el elemento. Vamos a levantar el pincito rojo. Es un seguro. Luego alamos, sacamos el cuerpo negro y en ese momento estamos desacoplando esos puentes internamente. Hasta ahí llega. Eso no se puede quitar. Hasta ahí llega. ¿Listo? Si yo quisiera nuevamente conectarlo, o sea, nuevamente acoplarlo, pues no solamente push, no, hay que hacer una operación. Mira, ahí no me deja hacerlo, ¿sí es? Queda trabado. Hay que usar un destornilladorcito de pala, pues, es una herramienta que uso, pues un destornillador de pala. Levanto ese pin de bloqueo, ya se me deja cerrar el cuerpo negro y quedará nuevamente activado. Vamos a hacer nuevamente la prueba. Levantamos el pincito rojo, el seguro, jalamos el cuerpo negro, ¿listo? Y ahora, pues obviamente levantamos ese bloqueo, que sería pues para que no sea tan fácil como tal devolverlo nuevamente a la operación normal, ¿listo? Vemos acá y quedará activado. Eso como se hacía la forma en que digamos lo que vimos en tanto en plataforma Lectue como vimos obviamente si vemos acá, nuevamente vamos acá a plataforma,
Vamos y miramos el procedimiento que nos está mostrando. Aquí dice que desactive. Aquí me dice que desactive. Pues aquí como tal tenemos acá el pincito negro. Cerramos, ¿cierto? Y nuevamente instalamos. Y me vuelvo acá. Entonces, si se dan cuenta que si el común denominador, debo levantar el pincito rojo, que es el seguro, sacar el cuerpo negro. ¿Listo? Si el enchufe se rompe, es un problema porque yo lo estuve averiguando como repuesto y BMW te vende todo el cableado. Mejor dicho, te tocaría a manera de prueba, tendrías que desconectar la parte de abajo del conector y hacer unos puentes pues con cables de 12 voltios. Pero ojo, porque obviamente ya estarás como tal modificando la seguridad del vehículo. ¿Qué puede pasar con el tiempo? Que pierda conexión, pueden pasar cosas, pero pues básicamente son dos puentes. Tienes que identificar, pues obviamente, qué señal le manejan con un diagrama, haciendo verificación. ¿Listo? Ahora, si se llega a romper, pues simplemente se va a abrir el sistema y el vehículo no va a funcionar, porque es un sistema que trabaja todo el tiempo. Yo le llamo Service Connector indirecto, pero pues digamos, si tú lo abres ahí, el carro no te va a funcionar. Listo, seguimos obviamente aquí, vamos, paramos acá, llegamos con la presentacioncita del grupo, estábamos trabajando aquí en el video, char, avanzamos. Y aquí tenemos este diagrama que todo lo que ustedes ven acá anaranjadito, pues tiene que ver con sistemas de alto voltaje. Entonces, yo les había hablado en un principio que tenemos una computadora que se llama la EDME, miren, aquí está, mira. Entonces, esta EDME tiene unas señales de control. Por ejemplo, si vamos y miramos acá, aquí tenemos una serie de elementos de sistemas. Vemos cuenta cómo todo va integrado, ¿no? Todo va integrado en el sistema, un segundo. Interrumpe el voltaje, claro, interrumpe el voltaje de baja y te cortaría la salida de alto voltaje, porque ya vamos a mirar ese KI30 hacia dónde toma, ¿listo? Entonces, demos cuenta aquí cómo tenemos diferentes módulos, ¿cierto? Cómo están intercalados. Todo lo que se llama PTCAN son señales de comunicación. En este caso, este EME sería en este carro la máquina eléctrica que está incorporado el inversor con el motor de tracción, ¿cierto? Aquí se encuentra que aquí tiene incorporado el compresor de CS, o sea, ese es el inversor. Aquí tenemos las salidas para motor de generación, mire. Si tenemos acá motor de generación, si de pronto yo aquí lo devuelvo y miramos el 15, mira, máquina eléctrica es el 15, y está por acá. Claro, en el manual de fabricante te llega toda esa información. Ahora, aquí donde estás viendo esta imagen, ahí, como estás viendo en este momento, si quieres pues tomar una fotico y ahí te puede quedar en este momento lo que significa cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, el número 20, vemos que es una bomba de vacío eléctrica. ¿Listo? Ese caso del número 24, mira, el número 24 es la electrónica de control de batería, la SME. Esta electrónica de gestión de batería es la que está dentro de la batería de tracción. ¿Listo? Por ejemplo, si miramos el 30, mira acá el 30, mira acá el 30, en este diagrama voy aquí a aumentarlo, mira acá el 30, acá están los puentes y mire para dónde va esto, mire, sale por aquí y entra por acá al SME, ¿cierto? Y sale para acá, ¿cierto? Y se ve por aquí y aquí hay un puente. Miren cómo este HBIL, ¿cierto? Mira, el HBIL, ¿cierto? Es un cable, es una señal que va por todos los módulos. Miren, número 30. Y si vamos y miramos acá, es el Service Connector, conector de seguridad de alto voltaje. ¿Hasta ahí claro? Este diagrama se ve un poco abstracto, pero bueno, ya cuando uno lo va analizando, pues se encuentra cosas más sencillas, ¿listo? Listo. Estamos en eso. ¿Qué significa las siglas HBL, ¿cierto? Y KL30. Entonces ponle cuidado. Todavía no he dado el significado para que no perdamos el suspenso de la sesión. ¿Listo? Ya vamos para allá.
Lo que ya sabemos es que son un par de puentes, ¿listo? Que controlan unas señales de baja, pero que tienen que ver con el sistema de alto voltaje. ¿Bien? Pero todavía hemos definido que son HVL, ¿cierto? Y KI30. ¿Listo? Vamos a cerrar acá. Segundo acá. Aquí estamos viendo luego la estructura de la batería del vehículo. Entonces vemos que tiene una carcasa, tiene un sistema de refrigeración que es basado por un, tiene internamente unos tubos con como tal circula gas refrigerante del sistema de refrigeración. Tiene los módulos de la batería, 8 módulos de batería tiene, y cada módulo, o sea, es como si fuera 8 baterías. Entonces, por ejemplo, en este vehículo tenemos 8 macroceldas o pequeñas baterías. Cada una de ellas tiene internamente 12 celdas. Entonces multipliquemos 8, ¿cierto? 8 por 12, ¿cuánto me daría? 8 por 12, ¿cuánto me daría? Ok, 8 por 12 me da 96, muy bien. Y cada celda, ¿cierto? Es de 3,7 voltios. Entonces ahora multipliquen 3,7 o 3,75, porque si un litro, multiplícala por 96. ¿Cuánto voltaje les daría? A ver acá, vamos por acá. 355,2. Bueno, listo, como lo hicieron, muy bien. Y cada celda tiene un amperaje hora de 120 amperios. Entonces ahora multipliquen ese voltaje por 120, ¿cuánto les da? Ahí calcularíamos la potencia de esta batería o el almacenamiento en vatios hora. ¿Cuánto nos daría? 3,75, sí, está bien. Voltaje en voltaje promedio, en voltaje nominal. Entonces ahora ese voltaje total, multiplíquelo por 120, que es la capacidad ampere hora de cada una de las celdas, y nos daría la potencia total de esta batería o almacenamiento de energía. 43.200 vatios. Ahora divide eso entre 1000 para convertirlo a kilovatios. Te daría 43,2 kilovatios. Ahora recordemos cuando hicimos el mismo cálculo para Toyota Corolla, para Kia Niro, ¿cuánto nos daba? Nos dio 1,3 kilowatt hora en Toyota y 1,4 kilowatt hora en Kia Niro. Y aquí en el CBMW 3 nos dio 43,2 kilowatt hora. O sea que démonos cuenta la diferencia que habría, ¿cierto? En el tema de la capacidad de las baterías entre un vehículo eléctrico y un vehículo híbrido. ¿Es claro? Es demasiado baja para el híbrido, ¿cierto? Si hacemos la proporción. Y aquí es donde obviamente entra el famoso concepto de que se habla de que obviamente uno define una batería pues por su capacidad de almacenamiento de kilowatt hora y también por su peso. Los híbridos enchufables, ¿cómo es la fórmula para guardarla? Tú tomas el voltaje total de la batería y lo multiplicas por el amperaje total de la batería, amperaje hora. Entonces tomas voltaje total de batería por amperaje de la batería. Y ahí te daría obviamente esa capacidad. ¿Listo? En el caso de los híbridos enchufables, claro, el híbrido enchufable tiene lo bueno del híbrido, ¿cierto? Y tiene lo bueno del eléctrico. Básicamente, en un híbrido enchufable, la batería va a ser más grande que la de un híbrido puro, ¿cierto? Y puede que sea más pequeña que la de un eléctrico. Claro, ahí el concepto, Luis. Aquí sería voltios por amperios. Voy a conectar aquí. Amperios. Ahí se fue. Listo. Bien.
Listo. Exactamente. Entonces, en este momento, ¿cuál es el reto? Ponle cuidado. Lo que hablábamos la clase pasada. El níquel metahidruro, si se dan cuenta, por ejemplo, miren lo siguiente. Exacto, te daría eso. Y eso lo multiplica, voltaje por celda, por capacidad, y lo multiplicas por el número de celdas. ¿Listo? Porque tienes voltaje, mira, tienes voltaje por celda, por la capacidad ampere hora, ¿cierto? Listo. Y eso lo multiplicas por el número de celdas que vas a tener. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando estamos, por ejemplo, vamos a ver pronto baterías un poco más grandes, con más celdas. Por ejemplo, si hablamos de pronto otro día estudiamos una información que tengo de Taycan, eh, que tiene muchas más celdas, ¿cierto? Y ahí podemos encontrar por ejemplo, por qué motivo se está usando el litio. Si nosotros miramos a lo que se llama el concepto de densidad volumétrica, ¿cierto? O densidad gravimétrica, tiene que ver la capacidad de una batería de almacenar energía por peso y por espacio. Entonces, por ejemplo, pensemos lo siguiente. Si yo voy y miro una celda, por ejemplo, una celda, yo creo que para el lunes podemos hablar sobre eso. Voy a buscar una ficha técnica. Voy a buscar las fichas técnicas de la batería del Toyota, que yo creo que las tengo, la ficha técnica, información un poco más técnica de la celda, y ver si tengo la del Kia y miramos la del BMW para que entendamos, digamos que el motor eléctrico ya está inventado. Por ahí inclusive vi un artículo de un muchacho que en Australia se inventó un motor a rueda, se llama motor de flujo axial, para poder tú convertir el carro casi que a híbrido más sencillo. Pero el problema está en las baterías. Si nosotros queremos más autonomía, necesitamos baterías más grandes y más pesadas. Y en el caso por el que estamos usando litio, porque obviamente nos da una buena capacidad, digamos, de almacenamiento de energía con un peso relativamente bajo, que si lo hiciéramos con níquel, ¿cierto? O si lo hiciéramos con otro material, con plomo de ácido, baterías de plomo ácido. De ahí que se están buscando materiales más livianos, más económicos de, obviamente, de conseguir, de producir y que sean más comunes. Pero todavía tenemos litio para rato, ¿no? Todavía seguimos viendo litio para rato, ¿listo? Pues obviamente por los temas de la capacidad que tiene el almacenamiento de energía. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que cada macrocelda de estas tiene internamente una pequeña computadora como un pequeño BMS que se encarga de monitorear el voltaje de cada celda, ¿cierto? Se encarga de monitorear la temperatura promedio de la celda, ¿bien? Y esa información se la manda a este módulo que está acá internamente, que sería el BMS de la batería, pero que a su vez ese BMS, ¿cierto? Battery Management System, que aquí obviamente en BMW se llama el SME, en el caso de ITRA se llama SME, él internamente también controla los relevos que hemos visto en el caso de Kia, que es el PRA, SMR, que es en Toyota, y pues aquí obviamente está integrado a este módulo SME, ¿cierto? Pero si nos damos cuenta como un denominador, las baterías que hemos visto hasta ahora controlan su salida de voltaje hacia la parte frontal del vehículo, hacia la parte externa, por medio de, obviamente, monitor electrónico y controlando unos relevos. Hemos visto ese funcionamiento, ya lo hemos visto en Kia, lo vimos obviamente en Toyota y ahora estamos viendo en BMW. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, vamos avanzando. Aquí tenemos la parte baja de este vehículo. Esta sería una parte de la batería de tracción. Parte baja del vehículo, batería de tracción. Y aquí entramos donde quiero que llegáramos a ver. Entonces ponle cuidado. ¿Se acuerdan ese acrónimo que decía KL30? Que alguien me preguntaba, ¿y qué hace KL30? ¿Se acuerdan? Mire, KL30 me trae una señal de voltaje, ¿cierto? De voltaje hacia la parte interna de la batería, específicamente hacia el módulo SME,
que es ese módulo que está dentro de la batería. Ahora, como ya entendimos, hay unos relevos que están dentro de la batería. En este caso tenemos tres relevos. Si ustedes se dan cuenta aquí, 8 y 9. 8 y 9 sería la salida de alto voltaje hacia la parte delantera, ¿cierto? O sea, tenemos un relevo de positivo de alta y un relevo positivo de baja. Pero recuerden que en la parte positiva, ¿cierto? En la parte positiva vamos a tener un relevo de precarga, pues obviamente que hace parte del sistema, digamos, los sistemas de activación como tal de verificación. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Por este lado tenemos un relevo, que está de acá. Por este lado tenemos otro relevo y aquí tenemos obviamente otro relevito, que está por acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace acá? Este positivo que entra aquí, si ustedes se dan cuenta, es el que alimenta, ¿cierto? Está alimentando acá las bobinas, ¿cierto? Las bobinas que cerrarían los relevos de alto voltaje. Mira, aquí tenemos un relevo, aquí tenemos otro relevo, aquí tenemos otro. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si hacemos análisis de lo que estamos viendo ahorita, cuando vemos el diagrama en el Kia Niro del módulo PRA, segundo acá, dame un segundo acá. Entonces, espérame, te lo amplío acá, ponle cuidado. Voy a mirar acá, ponle cuidado. Mírate acá, este símbolo que está aquí es el símbolo de bobina, ¿listo? Símbolo de bobina, ¿listo? Y ese simbolito que está acá, esto aquí me configura un relevo. Aquí tenemos un relevo, mira, aquí como tal este relevito, está en cableado anaranjado, te estará manejando alto voltaje de salida, ¿cierto? Si yo me corro para acá, aquí tengo otro relevito, ¿cierto? Que me estaría manejando alto voltaje hacia el 8, hacia la salida, ¿cierto? Y aquí tendría otro relevo, que sería que me maneja precarga, ¿se acuerdan? Entonces, vamos a mirar ahora en la parte de acá. Entonces, ponle cuidado. Esta bobinita de acá, cuando le llega positivo y negativo, actúa, ¿cierto? Para que este relevo cierre, para que salga por acá energía por el 8. O sea, para que sea, digamos, el positivo. Y este relevito que está acá, esta bolita que está acá, cuando llega positivo y negativo, cierra el circuito, ¿cierto? Para que salga por aquí positivo hacia la parte frontal. ¿Es claro? Si nosotros nos volvemos a pensar en el diagrama del Kia, que le mostraba en el módulo BMS, ¿qué tenemos de común denominador ahí? O sea, como tal, qué activación predominaba? ¿El negativo era permanente o el positivo era permanente? El negativo era permanente, ¿cierto? Ok. Entonces, el negativo era permanente. Ahora, ¿qué pasa acá? Si nos damos cuenta, en este vehículo, a través de este KL30, ¿cierto? Que es el que viene allá de la batería del Service Connector, si se acá este 14, mira. Entonces tenemos un positivo permanente que llega a la batería y este módulo SME, este módulo que está acá, a su orden, ¿cierto? A la orden interna, activaría el negativo del relevo para que cierre el circuito y tengamos salida de alto voltaje. Entonces, si yo con el Service Connector, exacto, el KL 30 termina de cerrar porque le da el positivo de la batería, el positivo de 12 voltios, ¿listo? A ver, ¿qué significa que pues, el negativo es permanente y el positivo no? Ponle cuidado. Si tú tienes vamos a pensar lo siguiente. Cuando tú montas un juego de luces en un carro, unas exploradoras, tú tienes dos formas de hacer que funcionen. Tú le dejas el cable negativo directo a tierra y le pones un interruptor, ¿cierto? El cual corta el positivo de las luces. O puedes hacer lo siguiente. Sacas un cable positivo de la batería que va a las exploradoras y el otro cable negativo lo pongas en un interruptor, ¿cierto? El cual interrumpiría el negativo, obviamente, a las luces. Entonces, cuando yo te digo que es un sistema que tiene un positivo permanente, es exactamente porque llega todo el tiempo voltaje de 12 voltios, pero se activa por negativo. ¿Ves? Y cuando digo que es un negativo permanente, es porque todo el tiempo está a tierra, un cable directo, y tú activas con un interruptor el paso de positivo. ¿Me hice entender ahí? ¿Listo? Entonces ponle cuidado. Está un poco enredado el tema hoy, porque lo que quiero es que ustedes como tal empiecen a ver diferentes sistemas que pueden encontrar. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Que en este caso, en este BMW, KL30 o KI30 es el positivo permanente. ¿Listo? Y ese positivo permanente viene desde la batería de 12 voltios.
inclusive con el vehículo apagado, ¿cierto? Entonces está ahí, vivo. Pero el SME, que es ese módulo que está dentro de la batería, cuando se cumplen las condiciones de funcionamiento, da negativo para que cierren los relevos y obviamente haya fluido de alto voltaje de la parte delantera. Exacto. O sea, ponle cuidado. En el ejemplo del principio, ahora cambia. No, KLL no es un relevador. KL es una señal. KL es una señal. O sea, KL, haz de cuenta que es positivo de batería. Un positivo. Listo, de 12 voltios. Como tú lo puedes encontrar también en lo que se llama más 30 o más 15 en los diagramas. O sea, esto es nomenclatura de diagramas, que también tenemos que trabajar eso, ¿sí entiendes? ¿Listo? En ese caso en BMW KL30 es el positivo de 12 voltios. Pero no se controla con relevado esa corriente. Ponle cuidado, claro. ¿Qué pasa acá? Mira, aquí llega positivo a esta bobina, ¿cierto? Y internamente, este SME, este simbolito en carros europeos, es un módulo de control. Entonces, internamente este módulo, este SME, activa esta tierra, activa el negativo para que fluya obviamente energía de 12 voltios. Aquí se genera obviamente un campo magnético el cual se revela el contacto de el relevo que está manejando. En este caso aquí sería el positivo, el del lado derecho, y en este caso sería el negativo. Entonces, ponle que mira, aquí tiene 12 voltios permanentes y esta tierra, este negativo, la cierra esa computadora internamente para que fluya energía por el relevo. Segundo, a ver qué pasó acá, qué pasó por aquí. A ver, vemos acá, vemos el chat. Segundo, por favor. Ponle cuidado, mira, tú te refieres a esta parte de acá, ¿cierto? Mira, a ese que está acá, 14, ¿cierto? Te refieres a esto. Ok. Si te das cuenta, 14, dame un segundo, por favor. Listo, ¿cómo se positivo? Digamos, dame un segundo acá porque me están bombardeando. Un segundo, por favor. A ver, aquí Eduardo tiene una pregunta. Digamos, Jorge dice acá, digamos que cuando ya los relés se cargan, vieron que todo está correcto, viene el KL y les da paso para... Ponle cuidado, mira lo siguiente. Ponle cuidado para que trabaje, mira qué pasa acá. Aquí hay dos cosas importantes porque obviamente aquí hay un tema también, digamos, de control electrónico. Obviamente, esta batería de BMW tiene tiene, digamos, más elementos electrónicos de control y diagnóstico que lo que podemos ver en un módulo PRA o SMR. ¿Qué pasa acá? Miren lo siguiente acá, vea. ¿Cómo me doy cuenta que es un positivo o negativo? Un segundo. Claro, exacto, Rubén. El positivo es permanente, ¿cierto? Es que miren lo siguiente acá, mira. Aquí tenemos, si se dan cuenta acá, mira, aquí tenemos una salida. Eso que ustedes ven acá es el relé de precarga. ¿Listo? Mire. Porque aquí tenemos una salida 8 que compartiría un paso por acá, por medio de este relevo que está acá, ¿cierto? Mira, por medio de este relevo acá, o un paso por este lado de acá, ¿listo? Que obviamente ese sería precarga, ese sería el positivo, ese sería el negativo de la batería, ¿listo? Entonces tenemos tres relevos. Ahora, ¿quién los controla? ¿Listo? ¿Cómo los controla? Entonces vamos a analizar como tal esto. Vamos a mirar esto de una manera un poco más analítica. Aquí tenemos obviamente un control de dos relevos directamente de SME, positivo y negativo de alto voltaje. Pero si damos cuenta, aquí internamente, en este 6, aquí también tenemos un elemento, o sea, digamos que este relevo de precarga, ¿cierto? Se controlará de manera interna por un transistor que está dentro de ese módulo. O sea, este es un símbolo, un transistor que se llama un transistor PNP. O sea, en este momento, o sea, este sistema de precarga es controlado por un transistor, ¿cierto? Un transistor de potencia, el cual se encarga obviamente de actuar y evaluar. Y SME activaría de manera directa los relevos positivo y negativo de esa batería de alto voltaje. ¿Listo? Claro, precarga siempre estará en el positivo. Ahora, dame un segundo por favor acá. Alguien estaba por acá. El voltaje permanente es la parabola en el regulador. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Alguien me decía que consideraba que cada L30 en un relevo. Mira, este 14 es el conector de servicio, el Service Connector.
¿Ves? Espera un segundo, aquí tengo como tal acá la diapositiva, mira. Miren qué dice acá, mira, 14, ¿cierto? Mira, 14 acá, ¿listo? ¿Qué dice acá, mira? Terminal de batería de seguridad, ¿cierto? O Service Connector, ¿listo? Conector de servicio, ¿listo? Entonces, este que tú ves aquí diagramado como 14, ¿cierto? Ese que está aquí en este diagrama como 14, sería este mismo que está acá, ponle cuidado, mostrado como 30, en el diagrama que está acá como 30, de pronto es como mismo que digo como 30, y ese 14 es este mismo que hemos venido trabajando acá, mira, que viene siendo el IM, que hablamos el IS 5056, mira, ese que está acá, mira. Y 596, este que está acá como de 596, si te das cuenta, toma una señal de voltaje que entra y sale. Cuando tú quitas este conector, estarás cortando, aquí por ejemplo entra voltaje de batería, entra un puente y sale. Cuando ese conector tú lo sacas, este KL30, ¿cierto? Que allá en el diagrama abajo se convierte en 14. Vamos a ponerlo acá. ¿Ves? Se cortaría. Entonces, si tú quitas ese conector, estás abriendo estás abriendo como tal el 14, ¿cierto? Cortarías KL30 y cortarías el positivo hacia los relevos y hacia otra parte interna del SME. ¿Listo? ¿Listo? Por eso se llama un service connector indirecto. ¿Ya te quedó claro, Luis? Eso es el objetivo. ¿Listo? Que te quedara claro. ¿Ves? Entonces, por eso se llama indirecto porque yo estoy desconectando algo por fuera de la batería, pero que da un efecto en la parte interna. ¿Dónde van a ver esto? Lo van a ver en BMW, lo van a ver en Mercedes-Benz, lo van a ver en Audi, lo van a encontrar en algunos Ford híbridos que tienen la batería por debajo del carro y en toda la gama eléctrica que ustedes encuentren, ya saben que el Service Connector no van a estar obviamente en la batería. No, no, porque tú no estás cortando, digamos que en el tema de bolsas de aire para que se activen, yo creo que tengo que hacer una clase más adelante respecto a eso. Pero cuando tú desactivas eso, no tiene por qué haber nada con sistemas de aire, porque no va a pasar nada. Porque, es más, cuando tú desconectas un sistema de airbag, y te adelanto esto, cuando vas a trabajar un sistema de airbag en un vehículo, convencional el que sea, el fabricante te dice, apague el carro y te dice, desconecte ambos bornes de la batería, ¿cierto? Desconecta ambos bornes de la batería y espérese 5 minutos. ¿Por qué pasa eso? Porque internamente en el módulo del airbag hay unos condensadores que están en la capacidad de que si yo le genero un impacto, o sea, genero una señal de impacto, que como tal el sistema determine que fue como tal una colisión, podrían activar las bolsas de aire con la batería desconectada. Pero esto no tiene nada que ver con el sistema de activación de alto voltaje. No te lo van a activar. Ahora, si tú te vas a darle golpes con un martillo a donde está montado el sensor de impacto del airbag, puede que sí, obviamente se activen los sistemas de airbag, pero lo contrario no va a pasar nada de eso. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Entonces, avanzamos acá, por ejemplo, aquí llamamos la desconexión. Si quieren tomarle una fotico a esta imagen, ahí tienen la imagen para que puedan tomar una fotico. Y le tomamos una fotico, un capture, tómenle a eso, estas convenciones, ¿listo? Y obviamente le muestra un poquito más. Ahora, ¿qué es lo que pasa? BMW es muy seria, ellos son muy reservados, no les gusta que tú estudies los carros, no comparten información. O sea, yo creo que ellos ven esto y les va a dar un infarto porque, ¿cómo lo conseguí? Pues obviamente estudiando. Pero ellos son muy reservados, o sea, el alemán es muy. Yo tuve la oportunidad de tener entrenamiento con ingenieros japoneses y también alemanes y ambos son muy metódicos. O sea, los japoneses son muy metódicos y los alemanes es la máxima perfección, o sea, son muy perfeccionistas. O sea, ambas cosas son buenas, pero a veces también el límite son complicadas porque ellos dicen que hacen las cosas para que no fallen, pero también cuando fallan, pues no quieren a veces reconocer sus errores. Y a veces no aceptan otro tipo de conceptos, ¿ves? Entonces, ¿qué me gusta a mí de este carro? Que si yo desactivar la batería, lo desactivo desde la parte delantera, ¿ves? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo un sistema de estos de desconexión sin desconexión directa, la única forma, o sea, yo tengo no tengo una forma tan sencilla
de poder ver si estás activado el Service Connector. ¿Sencilla en qué sentido? Que para poderme dar cuenta si efectivamente quedó activado y por aquí no hay flujo de energía, yo tendría que ubicar, o sea, te he comentado un escáner y muchas veces los escáneres genéricos no te dejan ver muchos datos de estos. Yo por ahí tuve unas capturas de ese carro y no me daba mucha información. Hay que usar un equipo que se llama el Sarrof, que es un equipo original de ellos, un software que tienen ahí, que incluso estoy buscando por ahí un software para hacer unas pruebas en un BM, que de pronto lo hago en unos 15 días, de pronto vas a estudiar nuevamente un carro de estos, puedo bajar la información y bueno, las puedo compartir. O la otra sería desconectar el conector de la batería que está por fuera y pues medir. Y pues recuerde que por seguridad, pues a mi fabricante me dice que yo, a pesar de que tenga segmento de protección, pues nunca va a hacer medidas directas pues por temas de precaución, ¿no? Entonces, la ventaja de eso es que yo puedo desactivar de una manera sencilla de la parte delantera, ¿no? Ya te la pongo. Ahí está. Ahí te queda. Listo para que la puedan ver. Entonces, en este caso, nos queda claro el sentido la función del Service Connector y cuando es directo y cuando es indirecto, nos queda claro eso. Era el objetivo de la clase de hoy. Nos queda claro eso con los ejemplos que hemos visto. A ver, el chat. Listo, Luis. ¿Quién más les quedó claros? Claros. Cuando yo hablé Service Connector directo, Service Connector indirecto, ustedes están en capacidad de entenderme a qué me refiero a eso. Y lo que estamos haciendo, obviamente, es como tal un concepto paralelo con lo que estamos viendo en la plataforma Lectube para poder entender lo que estamos haciendo. ¿Listo? Bien. Entonces, bueno, pues no hay más preguntas, nosotros los dejo ir a descansar. Creo que yo cumplí el objetivo de la clase del día de hoy, que era pues, vamos avanzando en la plataforma, vamos avanzando con ejemplos para que obviamente lo que vemos ahí en como tal virtualmente, lo podamos entender en la vida y bueno, pues ya les facilite mucho más la verificación en un vehículo, ¿listo? Con mucho gusto, muchachos, los dejo que descansen. Aquí paramos de compartir. Nos vemos nuevamente el lunes en la noche, si Dios quiere. Y bueno, estudien mucho y bueno, estamos pendientes, listo, los dejo. Chao pues.